Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me piden calcular la pendiente de esta curva que tiene esta ecuación en este punto P que tiene estas coordenadas. Después de calcular la pendiente me piden calcular la ecuación de la recta tangente y trazarla. Entonces, para lograr el objetivo voy a seguir 4 pasos. El primer paso va a ser calcular la derivada de esta función, es decir, voy a calcular g'. El segundo paso va a ser evaluar esta derivada en este valor de x del punto de tangencia, en 1.2. El tercer paso va a ser calcular la ecuación de la recta tangente a la curva g de x en el punto P, usando la ecuación y igual a m por x menos x1 más y1, donde el valor de m es el que se obtenga aquí en el paso 2, y el valor de x1 y y1 serán las coordenadas de este punto P. Y como cuarto paso voy a graficar la ecuación de la recta tangente. Para ello voy a utilizar el método de tabulación, utilizando dos valores arbitrarios de x que me proporciona el problema, que son 0.8 y 2. Entonces con estos valores voy a calcular dos valores de y, los voy a localizar aquí en la gráfica y con esos valores localizados voy a trazar la recta tangente. Entonces en el primer paso voy a comenzar por decir que la derivada de la función g será g', que depende de x, y el resultado de esta derivada. Yo conozco que el resultado de la derivada que necesito es cualquiera de estos tres resultados que tengo aquí anotados. Entonces, por facilidad en los cálculos, el resultado que voy a utilizar va a ser el que está anotado de esta forma: 6 por x a la menos 4 menos 6 por x a la menos 3 menos 1, todo por e a la potencia menos 2 por x a la menos 3 más 3 por x a la menos 2 menos x más 0.9. Aunque pudiera utilizar cualquiera de los otros dos resultados. Pero repito, por facilidad en los cálculos que siguen, es más fácil utilizar el resultado de la derivada escrito de esta forma. Entonces este es el primer paso: obtener la derivada de la función g, que sigue dependiendo de la variable x. Para observar el proceso de cómo se obtuvo esta derivada, en la descripción del video está el link donde está la explicación. El segundo paso va a consistir en evaluar a esta derivada en el valor de x igual a 1.2. Entonces lo que puedo hacer es decir que g' va a depender de 1.2 y esto va a ser igual, y donde quiera que aparezca la x voy a sustituir por el valor de 1.2. Entonces va a quedar 6 por 1.2 a la potencia menos 4 menos 6 por 1.2 a la potencia menos 3, luego menos 1. Luego todo esto está multiplicado por e, entonces todo esto está multiplicado por e a la potencia menos 2 por x, entonces queda e a la potencia menos 2, y el valor de x se está sustituyendo por 1.2 a la potencia menos 3. Luego aquí queda más 3 por 1.2 a la potencia menos 2. Luego se tiene menos x, es decir, queda menos 1.2. Y luego se tiene más 0.9. Entonces voy a hacer todas estas operaciones con ayuda de la calculadora de la siguiente forma. Tengo primero aquí 6 por 1.2 a la potencia menos 4. Entonces lo voy a escribir así: 6 por 1.2, la tecla de potencia, a la menos 4. Luego tengo aquí menos 6 por 1.2 a la potencia menos 3.
Entonces me salgo de la potencia en esta calculadora apretando esta flechita hacia adelante. Entonces me salgo de la potencia y escribo menos 6 por 1.2 a la potencia menos 3. Con este menos 3. Luego tengo aquí menos 1. Entonces me salgo de la potencia apretando la flechita hacia adelante. Aquí está, ya me salí de la potencia y escribo menos 1. Entonces todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis. Entonces aquí cierro un paréntesis y hasta el inicio voy a abrir ese paréntesis que acabo de cerrar. Solo que le tengo que presionar insertar para que no me vaya a borrar este 6, entonces le pongo aquí Shift, insertar. Y ahora sí, para agregar el nuevo paréntesis, presiono aquí. Entonces ahora sí tengo todo esto en la calculadora, encerrado entre paréntesis. Me regreso hasta el final. Ahora tengo que esto lo tengo que multiplicar por E. No sé si me vaya a marcar error la calculadora. Lo voy a hacer de esta forma. Sin escribir por, nada más voy a ingresar el valor de E con Shift y esta tecla de logaritmo natural. Si me marca error, al final me regreso y aquí escribo el por. No estoy seguro cómo lo entienda la calculadora. Entonces aquí es todo esto por el valor de E. Y aquí automáticamente me puso este cuadrito para poner el exponente. Entonces en el exponente voy a escribir menos 2. Entonces escribo menos 2 por 1.2 a la potencia menos 3. Entonces menos 2 por 1.2 a la potencia menos 3. Sin salirme del exponente, aquí sigo en el exponente. Ahora escribo más 3 por 1.2 a la potencia menos 2. Entonces escribo, bueno sí, aquí sí me tengo que salir de la potencia porque ahorita estoy en la potencia de menos 3. Entonces me tengo que salir con la flechita hacia adelante y ya quedo para escribir este más 3 por 1.2 a la potencia menos 2. Entonces la tecla de potencia, exponente menos 2. Voy en esta parte, enseguida tengo que escribir menos 1.2. Entonces me salgo de esta potencia y ahora escribo menos 1.2. Voy en esta parte, ahora tengo que escribir más 0.9. Entonces aquí escribo más 0.9. Entonces ya es todo lo que tengo que escribir en la calculadora. Entonces ya presiono la tecla de igual y me da este resultado, menos 2.952139.009. Entonces el ejercicio me pide truncar hasta 5 decimales, entonces lo voy a dejar nada más como menos 2.952113. Entonces, el resultado de toda esta operación en la calculadora es este, y este valor es igual a m, es decir, este es el valor que tiene la pendiente de esta curva en este punto P. Ahora, en el tercer paso voy a sustituir en esta ecuación y igual a m por x menos x1 más y1. Esto para obtener la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto P. Entonces, ¿cuánto vale m? Pues el valor de m es el que se acaba de calcular. Entonces va a quedar que y es igual a m, que es menos 2.95213, por x menos x1. Entonces aquí queda por x menos el valor de x1, es este valor de x del punto de tangencia. Entonces el valor de x1 va a ser 1.2. Y luego me dice la fórmula más y1. Entonces el valor de y1 es esta coordenada y del punto de tangencia. Entonces aquí queda más 1.86998. Entonces, en el siguiente paso, si hago estas operaciones, tengo que y es igual
menos 2.95213 por x, pues resulta menos 2.95213 x. Luego tengo menos 2.95213 por menos 1.2. Me va a dar como resultado 3.54255, truncado a 5 decimales. Entonces queda positivo 3.54255. Y me falta sumar más 1.86998. Entonces en el siguiente paso, y igual a menos 2.95213 por x, eso no cambia. Estos dos términos los voy a reducir sumándolos. Entonces si sumo 3.54255 más 1.86998, esto me da como resultado 5.41253. Entonces queda más 5.41253. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente a esta curva g de x en el punto de tangencia P. En el cuarto paso lo que sigue es graficar esta ecuación de la recta tangente. Se va a graficar usando el método de tabulación. Entonces para ello, el problema me proporciona dos valores arbitrarios de x, que son 0.8 y 2. Entonces con el valor de 0.8 voy a calcular un valor de y con el valor de 2 voy a calcular un segundo valor de y. Entonces el primer valor de y, lo voy a llamar así, y1, va a ser igual a sustituir en esta ecuación el valor de x igual a 0.8. Entonces quedaría menos 2.95213 por x, pero x se está sustituyendo por 0.8 más 5.41253. Hago estas operaciones en la calculadora. Menos 2.95213 por 0.8 más 5.41253. Esto es igual a 3.05082. Entonces, como voy a graficar con estos valores, me basta, por el tamaño de la gráfica, con usar únicamente dos decimales. Entonces lo voy a dejar como 3.05. Entonces el resultado de esto es 3.05. Para este segundo valor de y, voy a escribirlo así. Y2 va a ser igual. En esta ecuación de la recta tangente, ahora voy a sustituir este valor de x igual a 2. Entonces va a quedar menos 2.95213 por 2. Más 5.41253. Estas operaciones las realizo en la calculadora. Menos 2.95213 por 2. Más 5.41253. Esto da como resultado menos 0.49. Lo voy a dejar con dos decimales, menos 0.49. Entonces el resultado de esto lo anoto aquí, menos 0.49. Entonces en la gráfica, este va a ser un punto y este va a ser otro punto. Entonces los voy a localizar en la gráfica. Entonces, el primer punto quedaría más o menos por acá. Mientras que el segundo punto quedaría más o menos por acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es, con la regla, voy a unir estos dos puntos que he localizado con una recta, y esa recta debe de pasar aquí, por este punto de tangencia P, de la siguiente forma. Entonces de esta forma es como queda trazada esta recta tangente. Entonces voy a borrar de la vista todos los cálculos que ya no ocupo en este momento. Entonces aquí cerca en la gráfica voy a escribir que la ecuación de esta recta tangente
es y igual a menos 2.95213 por x más 5.41253. Entonces, recapitulando, la pendiente de esta curva, cuya ecuación es esta, la pendiente de esa curva en este punto P es esta, menos 2.95213. Es decir, la inclinación que tiene esta curva en este punto P es la misma que tiene esta recta tangente que se ha trazado aquí. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.